Bien, y estamos en contacto para Agencia de Noticias DERFE, para www.derfe.com.ar con el senador provincial que representa al departamento Rosario. Me refiero a Marcelo Lewandowski. Marcelo, ¿cómo estás? Andrés Batistela te saluda. Andrés, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, aunque preocupado por lo que está pasando, bueno, en toda la provincia, en todo el país, por la pandemia, pero principalmente tu departamento en este momento es uno de los más afectados, Marcelo, y bueno, queríamos conocer tus impresiones y las acciones que se están llevando adelante en este sentido. Mirá, la verdad que la preocupación es grande. Desde hace unas cuantas semanas, creo que, sobre todo en la ciudad de Rosario, ¿no? Que es el foco más importante. En los pueblos hay cuestiones puntuales que rápidamente cuando son detectadas se pueden controlar. Eh, Pasó en Soldini hace poco y había pasado en Zavalla, pero lo que está pasando en Rosario me parece que tiene que ver con una relajación en la conducta social y en los controles que hubo. Entonces, todo eso ha sido un cóctel que nos ha llevado a una cifra muy preocupante, sin dudas, de la curva, en donde ahora estamos en la encrucijada de, primero que no, la economía está muy complicada en muchos sectores y por supuesto retroceder no es fácil para ellos. Está haciendo ingentes esfuerzos el gobierno para poder llegar a todos los sectores que hace del 20 de marzo que no vienen trabajando con normalidad, pero la situación sanitaria es la más compleja desde el 20 de marzo. Entonces, en esa ecuación, en ese equilibrio, se está tratando de llevar adelante los próximos días y estudiando las alternativas que se puedan manejar. Para que te des una idea, el otro día, cuando el gobernador señaló lo de los bares, bueno, no tuvo creo que no tuvo un acompañamiento deseado de todas las fuerzas políticas y después lo que significó los parques del día, del fin sobre todo el domingo, bueno, fue realmente una invitación a comer COVID. Claro. Ahora, vamos por partes, porque mencionabas dos factores. Uno, la responsabilidad social. ¿Y qué hacemos, Marcelo, para que, porque ya casi que no hay margen, entiendo yo, por lo menos en mi visión, para que la gente vuelva a tener un comportamiento mayoritario como el que se tuvo quizás cuando fue la cuarentena más estricta? Hoy eso luce muy difícil realmente de repetir, por eso la consulta sería por dónde podemos encarar una campaña pública, por dónde puede empezar. Mirá, lo dicen los especialistas, la mayor dificultad está dada en las cuestiones que tienen que ver con las reuniones afectivas, en donde vos intercambiás una fuente de ensaladas, tenés al que está contigo cerquita, no hay tapaboca, por supuesto, porque si estás cenando, estás almorzando. Entonces, si nosotros decimos, bueno, por lo menos las actividades sociales las reducimos al mínimo, estar con el núcleo familiar propio, si nosotros llevamos tapaboca cuando estamos en la calle, cuando vamos a un comercio, cuando nos relacionamos en nuestro trabajo, guardamos las precauciones del caso, nos va a llevar a que la economía no se cierre y que lo único que se reprimen son las cuestiones sociales, las cuestiones afectivas. Lamentablemente es lo que más nos gusta porque somos latinos, pero si nosotros restringimos eso al máximo, si cuando vamos al parque caminamos y paseamos, pero no nos detenemos a tomar y a tomar mate y a estar cerca también del otro, bueno, son cuestiones que por más que estemos al aire libre, si al que tenemos aquí cerquita nos puede contagiar, por más que estemos al aire libre nos contagia. Quizás un poquito menos que si estamos en un lugar cerrado, pero si la cuestión es la cercanía. Claro. Entonces, nosotros tenemos cuidado por lo menos con eso, y somos discípulos con eso, evitamos cerrar, no pueden más. Entonces, me parece que esas juntadas juveniles, esa rebeldía y esto de que la libertad tuya termina cuando empieza la del otro. Y si yo soy joven y no tengo muchas posibilidades de caer con un COVID, pero sí mi familiar cercano, mi tío, mi abuelo, mi padre, que puedo contagiarlo y puede terminar muerto, entonces no es libertad tonta y absurda, es
entender que esto es una sociedad y que estamos transitando un virus que a uno lo contagia y lo pasa sin ningún problema, y a otro lo contagia y lo mata. Mirá qué sencillo que es el tema. Entonces, y además no solamente los que están contagiados, porque acá hay un gran proceso. Algunos podrán decir, no, dicen, pero bueno, la curva de contagio es menor y la curva de decesos es menor. Es menor siempre y cuando tengan atención médica. ¿Qué pasa si llegas a un hospital y te cierran la puerta porque no hay camas? ¿Qué pasa si el hospital no puede abrir porque se van quedando sin médicos y enfermeros? Esa letalidad va a aumentar muchísimo porque si hoy se está solucionando es porque hay atención médica. Si no, vamos a ver, como ocurrió en Europa o en otros países de Sudamérica, en donde la gente se muere en su casa o en la vereda de un hospital. Hoy, Marcelo, ¿a cuánto estamos de eso? ¿En qué capacidad de saturación está el sistema sanitario, principalmente en Rosario? Las camas públicas, hay que diferenciar, las camas públicas están al 80% de ocupación, Ujú. pero todavía queda un resto para las privadas. Yo creo que había un convenio en cuanto a que lo público y lo privado se entremezclaron y entrelazaron para trabajar en conjunto. Por lo tanto, me parece que nadie que no tenga obra social va a poder o va a dejar de ser atendido por más que vaya a un nosocomio privado. Entonces, bueno, todavía tenemos un margen, pero lo que preocupa es la curva de contagios, que no baja, sino que sube. Entonces, en esa proyección, realmente en esos números es lo que están viendo los especialistas. Claro. La otra cuestión que mencionabas, Marcelo, es la del control, me decías al principio de la conversación. Y pienso que al gobernador Omar Perotti, por ejemplo, no le cuesta nada llamarlo a Marcelo Saín, decirle, necesito un poco más de patrullaje. No digo para meter a la gente presa, lejos estoy de una mirada represiva, pero ir el domingo al parque y que la policía diga, bueno, los grupos familiares tienen que estar separados por 5 metros, o que la GUM ahí en Rosario, a través del intendente Pablo Hapkin, tome alguna medida similar. Digo, esto no está dentro de las posibilidades. Mirá, la mayor responsabilidad es de cada una de las comunas y los municipios, con la colaboración si hace falta de provincia, pero la potestad del control, del control en cuanto a lo que ocurre en cada uno de los parques y demás, por supuesto que en una ciudad grande como Rosario puede ser consensuado, pero el trabajo es a partir de cada municipio y cada comuna que deben ejercer esa potestad y ese control. Entonces, yo he visto bares en donde he ido a bares en donde no se cumplía en absoluto ni los horarios, ni la restricción de espacios, no solamente en los parques. Entonces, bueno, terminan pagando justo por pecadores, porque sí fui a otros bares que tenían y cumplimentaban espectacularmente, y algunos de esos dueños me decían que los controlaban casi a diario, pero en otro lado no ha pasado eso. Entonces, bueno, ha sido muy dispar, y lo del último fin de semana fue realmente, es como que fue libre albedrío de no haber controlado una situación que se había dado en el decreto. No solamente la actividad que se suspendía hasta las 19:30, sino que la gente no podía permanecer en los parques. Bueno, en una Romero Parque de Rosario el día domingo. Claro. Que vos sepas, Marcelo, existe la posibilidad de restringir aún más las actividades. Yo digo, pienso en la economía, por supuesto, y en todo, pero no sé si, por ejemplo, hoy es esencial que un gimnasio siga abierto, con todo respeto digo por los que se dedican a esta actividad, pero se está evaluando esta posibilidad de retroceder con algunas cuestiones más. Sí, no sé de cuáles cuestiones. Yo lo primero que intentaría es no cortar la economía. Digamos, si vos me preguntás a mí, digamos, vallar los parques, no sé, hacer algo, no haya juntadas en los parques, no haya juntadas en bares, que se extremen los controles, que se extremen por lo menos esas medidas, para evitar cerrar la parte comercial. Y si hay que cerrar algo comercial, que sea la menor cantidad posible, porque, bueno, porque es indudablemente que la gente está muy angustiada con todo esto. Hay sectores que quieren abrir y no pueden. Bueno, los jardines de infantes, yo acá en la puerta, en la delegación de gobierno, tengo todos los días una manifestación distinta de sectores que están
angustiados y parando, y que a pesar de algunas ayudas que se le han otorgado, no les alcanza, porque realmente es infinita la cantidad de sectores que están postergados y que piden ayuda y no se alcanza con todos, o no se alcanza en la dimensión que necesitan todos, pero la respuesta ha sido hasta aquí de nación y de provincia, y bueno, a pesar de que ha sido importante, no alcanza indudablemente para todos, pero Claro. si encima le seguimos sumando más sectores, aún más complicada es la realidad. Pero bueno, entiendo que lo que se está haciendo desde un primer momento, adhiriendo a lo que dijo el presidente Alberto Fernández, es adherir a lo que significa la salud. Claro. Marcelo, en el Senado, ¿cómo están trabajando? Bueno, porque hubo en Cámara Baja, en Cámara de Diputados, varios casos de coronavirus. Ustedes ya venían sesionando de forma remota, pero van a poder seguir, digo, va a poder ir la presidenta del cuerpo, por ejemplo, de manera presencial a coordinarla. ¿Cómo sigue esto? Bueno, está muy complicado, lo estuvo la semana pasada, felizmente se pudo reabrir, pero esta semana volvieron a darse casos positivos y se tuvo que suspender la sesión remota, porque nosotros lo podemos hacer desde aquí, pero los trabajadores de la Cámara necesitas toda la estructura administrativa, todos los técnicos que trabajan en la parte de conectividad y lamentablemente no se pudo llevar a cabo. Tuvimos reunión de bloque en el día de ayer de manera virtual, pero no se ha complicado mucho la cuestión presencial de los trabajadores del Senado, así que bueno, no hemos podido sesionar y eso es una complicación dentro de todo lo que está pasando porque hay algunas leyes importantes que debemos apurar y bueno, lamentablemente está condicionado por todo esto, ¿no? Por el COVID. Seguro. Marcelo, te agradecemos, como siempre, por tu tiempo y la seguimos en cualquier momento para Agencia DER. Un abrazo grande, Andrés. Un abrazo. Chau, chau.